Volvemos a la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra que comenzó porque Rusia, con la excusa de que no quería que Ucrania ingresara a la OTAN, un tema de seguridad en la frontera, ¿no? Que se acerquen las armas de la OTAN a la frontera rusa. Lo cierto es que ahora otros dos países, Suecia y Finlandia, están anunciando que ingresan precisamente a esa alianza del Atlántico Norte. Mauricio, no sé si esto es un fracaso para Rusia. ¿Cómo lo estás viendo? Buen día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mauricio. Sí, por lo menos puede pensarse que es un poco irónico, ¿no? Porque como vos decías, Leo, el argumento que utilizó Vladimir Putin para justificar la invasión de Ucrania y la guerra y todo el desastre que vino a posteriori es justamente evitar la expansión hacia el este de la OTAN, que efectivamente existió desde que esta organización del Tratado del Atlántico Norte se firmó. ¿Un fracaso? Y sí, es un fracaso, sin duda, sin ninguna duda, porque no se está sumando a la OTAN solamente dos naciones más, se están sumando dos naciones que entre sí y con alguna más significan que Escandinavia forma parte de la OTAN, significa que el mar Báltico ahora está completamente bajo control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo que por supuesto limita muchísimo a Rusia en algunos aspectos de circulación marítima. Así que sí, efectivamente, la única lectura posible es que esta consecuencia derivada del susto realmente que tienen estos dos países, de la amenaza que puede representar Rusia, aunque en una reunión telefónica Putin le aseguró al primer ministro, al presidente de Finlandia, que no había amenaza, no hay cómo justificarlo después de la guerra en Ucrania, y Suecia y Finlandia van a ser los miembros más flamantes de este sistema de defensa. Bueno, y en términos reales, ¿qué implica la integración de estos dos países a la OTAN? Está bueno recordar también qué es la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Sí, la OTAN es un tratado defensivo que se fundó en el año 1949 por una docena de países, entre los cuales estaba Estados Unidos. Habíamos al presidente Joe Biden, que recibió a los mandatarios de Finlandia y de Suecia en Estados Unidos, en la Casa Blanca, para darle todo el apoyo para que se integren a la OTAN. Y es muy importante lo que decías vos, Gaby, es muy importante lo que decía Leo al comienzo. Esta integración de Suecia y Finlandia a este mecanismo, que implica que si un país es atacado, todos los integrantes de ese esquema van a responder como si los estuvieran atacando a sí mismos, fundados en la Carta Fundacional de Naciones Unidas, pero además en el propio acuerdo que da origen a la OTAN, significa para la Rusia de Vladimir Putin y para los objetivos de Putin que se acercan, ahora sí, se tocan mucho más las fronteras de la OTAN con las de Rusia. Claro. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Y hay un pasado, además, ¿no? Finlandia, que formó parte de Suecia, Suecia que lo perdió a manos de Rusia, Finlandia que se independizó de Rusia durante la Revolución de 1917. Hay todo un pasado ahí muy interesante que implica, en este caso, la salida definitiva, si había alguna duda, de la órbita de influencia soviética de cualquiera de estas naciones. Por supuesto, hacía tiempo que estaban fuera de la órbita soviética, son países europeos que están del lado occidental, pero además implica otra cosa más, muy importante, que es lo más importante para entender esta noche de esto. Se está consolidando alrededor de este esquema de defensa militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte el liderazgo de Estados Unidos en este mecanismo, pero además amalgamándose la fuerza de lo que habitualmente llamamos Occidente. ¿Por qué? Por una guerra lanzada por Rusia para que ese mecanismo de alguna manera cejara en su intento de seguir extendiéndose. Es irónico, es un fracaso para Rusia, es una consecuencia inesperada de la guerra y es un cambio realmente en la geopolítica mundial de ahora en adelante. Y ahora van a entrar así directamente Suecia y Finlandia porque Turquía se opone. Yo no sé si en la OTAN es por unanimidad, que se toman las resoluciones, o por consenso, o cómo sigue el proceso para que estos dos países entren. Está muy bien la pregunta. Se necesita la unanimidad de los integrantes de la OTAN para que ingrese. El proceso es parlamentario, son los parlamentos de los países los que aprueban el ingreso de un nuevo miembro. Ucrania ya sabemos que no va a entrar, mucho menos después de la guerra, ya renunció a ese intento, pero además
no va a ocurrir, pero en este caso la oposición de Turquía es importante, pero está claro por lo que hemos visto en esta semana que también es negociable. Turquía está buscando pertrecharse de equipamiento militar y por ese lado probablemente las reticencias que tiene Turquía, que tienen que ver con el hecho de que Suecia y Finlandia, que son países de asilo, recibieron a algunas personas a las cuales Turquía considera terroristas, kurdos a los cuales considera terroristas. Bueno, de alguna manera eso se va a poder negociar y Turquía finalmente va a dar el visto bueno. Creo que nadie duda de que la OTAN se va a expandir. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Putin frente a esto? Bueno, ahí te divido la respuesta en dos. Hubo una respuesta del Kremlin diciendo que iba a haber una reacción técnico-militar. Básicamente, hoy nos enteramos, van a poner bases en la frontera, en las nuevas fronteras de la OTAN, lo que doy por sentado que doy por hecho que la OTAN efectivamente se va a extender a Suecia y a Finlandia en esta respuesta. Van a agregar bases, hablan de una docena de bases militares rusas acercándose a las nuevas fronteras de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Esa fue la respuesta. Respuesta militar no va a haber. Respuesta militar en el terreno no va a haber por el momento. ¿Puede Rusia abrir otro frente con las dificultades que está teniendo en el frente ucraniano? Y claramente no. ¿Necesita hacerlo? Tampoco. Lo cierto es que vamos a ver un mundo en donde ese acercamiento, antes cuando empezamos a hablar de la guerra, cuando empezó la guerra, hablábamos de las políticas de buffer, las políticas de tener territorio que impida que de alguna manera haya ataques, algo que viene del siglo pasado pero que todavía sigue funcionando, sobre todo para algunos mandatarios que observan el mundo de esa manera. Lo cierto es que en este momento las fronteras se van a tocar y por lo tanto esos buffers se van a reducir. ¿Y qué pasa con esta situación y con la guerra actual? La guerra actual, digo, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Bueno, ahora Eugenia nos mostraba en ese tape y nos comentaba el final de algo que fue muy simbólico durante esta guerra, que fue la resistencia de los soldados ucranianos en Mariupol, en esa enorme fábrica de producción de acero. Ellos se convirtieron de alguna manera en el símbolo de la resistencia ucraniana. Hay incluso documentales que se han hecho ya en estos 3 meses sobre estas personas a las cuales el gobierno les pidió que se rindan. Les pidió que se rindan porque dan por entendido que Mariupol cayó. Es una ciudad muy importante para ese objetivo que siempre explicamos, que es que quiere Rusia, que es controlar la zona este de Ucrania entre Crimea, la cual tomó, la península que tomó en 2014, y la zona del Donbass. Estos videos que estamos viendo son de la salida de muchos de estos soldados ucranianos, un llamado además a que se los trate como prisioneros de guerra según las convenciones que regulan, según el derecho que regula la guerra. Y se entiende que los separatistas rusos que controlan algunas de estas zonas podrían llegar a juzgar a algunos de estos soldados, vaya uno a saber bajo qué cargos. Claro. Bueno, y que se hayan rendido estos soldados en Mariupol, ¿cómo se lee desde el punto de vista del balance ruso en cuanto a éxitos y derrotas? Y es importante para Rusia, ¿no? Es importante porque cae un bastión de resistencia de unos pocos soldados que peleaban contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y además cae Mariupol, que es una ciudad clave porque es una ciudad portuaria que le permite ahora a Rusia y a ese territorio que se va a formar en esa zona tener el control del mar de Azov. Entonces, de alguna manera, es un éxito militar para Rusia. Claro. Lo que pasa es que el valor simbólico que tuvo para los ucranianos, para el ánimo ucraniano y todos los comentarios, todas las cosas que se dijeron de esta gente, yo te comentaba, hubo documentales, todas las películas que seguramente se van a hacer sobre esta gente encerrada en ese lugar resistiendo durante 3 meses el asedio de los misiles rusos. Bueno, sin duda, para un pueblo en guerra, evidentemente son una fuente de inspiración. Ya lo llaman héroes en Ucrania, ¿no? Sí, entonces, claro, de alguna forma, bueno, lo que cae es la ciudad, no cae la idea de heroísmo que rodea a este grupo de soldados. Muchísimas gracias, Mauricio.